Continuamos en Historias de Negocios. Bueno, esta polémica propuesta de reforma a la ley de Banco de México que pues llevó allá al Senado Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. Bueno, pues hay respuestas ya, muchos analistas han dicho que es preocupante que pues se lleve a cabo así como se presentó. El propio banquero central Alejandro Díaz de León habló al respecto y también el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ya advirtió que esta propuesta en materia de captación de moneda extranjera en efectivo, básicamente los dólares, que ya fue aprobada en las comisiones del Senado, pues pone en riesgo a la institución, al Banco Central. Y para platicar de esto, saludo con mucho gusto vía telefónica al maestro Ángel García Lascurain, presidente del IMEF. Ángel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches, gusto en saludarte. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo lo ven? ¿Qué tan riesgoso es que se atente pues, contra la independencia, la autonomía del Banco de México con el cambio a su ley orgánica? Sí, bueno, como bien comentabas, la iniciativa tiene como objetivo central asegurar que las instituciones financieras sigan comprando dólares en efectivo. Aquellos que llegan al país con los migrantes y a través del turismo, pero propone que el Banco de México actúe como banco de última instancia para la compra de estos dólares excedentes y con ellos se integrarían a las reservas internacionales o para repatriar los Estados Unidos. El problema que vemos nosotros, el riesgo principal, es que estas actividades no están exentas de la posibilidad de que ingresen al sistema financiero recursos de procedencia ilícita. Y si ellos se integran a las operaciones del Banco Central y se integra a las reservas, bueno, pues el Banco de México podría estar sujeto a sanciones internacionales y otras medidas que limitarían su propia operación, podrían limitar el acceso a las reservas internacionales y de manera más importante que se ponga en duda, se cuestione pues el gran prestigio institucional que ya tiene el Banco de México, que como tú bien sabes, pues es un pilar institucional de la economía mexicana. Como está planteada la propuesta, Ángel, ¿hay forma de que pase? Digo, ya está ahí en comisiones y se aprobó en comisiones, pero ¿hay forma de que se le cambie algunas cosas para evitar que el Banco de México pues incurra en este posible o potencial riesgo de que se considere que alguna de las operaciones que hace las hace con dinero de producto de lavado de dinero, o de plano no pasa porque ese es el enfoque principal? Mira, nosotros en el IMEF reconocemos la necesidad de apoyar a las familias y a las actividades productivas que sean legítimas que reciban estos recursos, pero hemos exhortado respetuosamente al Senado de la República a que se busquen caminos alternativos de apoyo a estas familias y a las empresas vinculadas con las operaciones en moneda extranjera, pero que sea sin poner en riesgo, como decía, la operación del Banco Central y la disponibilidad del acceso a las reservas y a los activos internacionales del país. Nosotros, más que una modificación sobre la iniciativa, pensamos que el fondo de la misma no es adecuado. Deberían buscarse caminos alternativos pues a través del propio servicio de los bancos comerciales, que ya tienen medidas pues operativas de control implementadas, tienen convenios de corresponsalía para operar los flujos de efectivo internacionales y bueno, otras medidas diferentes. Pues ahí está el tema con Ricardo Monreal. El asunto, otro de los temas que yo creo que más bien parece pretexto, es que pues están llegando muchísimos flujos de remesas de los paisanos, algunos las traen, digamos, traen los recursos en efectivo y a veces en los tipos de cambio ahí se pierde dinero, o también el problema de los bancos que no logran repatriar dinero que tienen en dólares, ¿no?, a sus unidades en el extranjero. Y entonces la propuesta es que se quede en el Banco de México. En el tema de las operaciones que se hacen en México con la divisa extranjera en casas de cambio y demás, eso hay forma de, digamos, de desregular un poquito sin incurrir en asuntos de lavado de dinero. ¿Sí hay forma de plantear por ese lado, por esa vía, alguna propuesta? Nosotros vemos en los datos, en las estadísticas, que realmente la proporción de recursos que vienen de los migrantes en efectivo es muy poco, es alrededor del 1 o 2% de los montos totales.
casi la totalidad de estos ingresos de recursos se hacen por vía electrónica, con lo cual ya están insertados en el sistema financiero. El manejo en efectivo es realmente mínimo, por lo cual el impacto benéfico que busca la iniciativa pues es realmente limitado y no vale la pena no correr el riesgo sobre la credibilidad de la operación del Banco Central para una proporción tan pequeña de los recursos totales. Deben buscarse alternativas, por supuesto, de apoyar a los migrantes, apoyar a las familias, pero que no generen ese nivel de riesgo. Bueno, pues ahí está la propuesta del senador Ricardo Monreal, que ha prendido todas las alertas entre el sector privado, los analistas, el propio Banco de México. Por último, Ángel, además del tema de fondo, que es este asunto del manejo de efectivo en dólares y el potencial lavado de dinero que podría generarse con una desregulación o la permisión del flujo en efectivo, el asunto propiamente de la autonomía e independencia del Banco de México, ya de suyo que el gobierno o el Poder Legislativo quiera meter las manos a la ley orgánica, ¿ya de suyo lo ves como un riesgo? Sí, por supuesto, porque es imponerle al Banco Central una forma de operar, es atentar contra la autonomía del Banco de México, y realmente la autonomía misma es una institución, es un pilar de la credibilidad de la economía de México en general. Nos parece que la iniciativa, más allá del fondo de la misma y cómo vaya a avanzar, el hecho de buscar desde el legislativo imponerle una forma de operar al Banco Central, por supuesto que atenta contra su autonomía. Pues ahí está el tema, ya veremos qué sucede en el Congreso. Pues casi todo el mundo esperaría que no pasara, pero aquí en el gobierno de la 4T pasan muchas cosas. Te agradezco mucho, Ángel García Lascurain, presidente del IMEF, que nos hayas tomado la llamada. Muy buenas noches. Con mucho gusto, Mario. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, ya casi nos despedimos. Déjenme darle esta nota. Las proyecciones de la